Listo. Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical. Este último bloque, hermanos, que vamos a ver ya es la conclusión de lo que hemos estado viendo durante estos últimos meses respecto a lo que es el matrimonio. Quisiera que hiciéramos rápidamente un repaso, no de todo, pero al menos sí de lo que nos hemos acordado, ya que lo que veremos el día de hoy y lo que veremos en las siguientes lecciones se va a enfocar en una de las partes un poco complicadas, un poco escandalosas. La intención es que aprendamos, como dice el título, vamos a ver aspectos de la restauración matrimonial. Vamos a ver aspectos de qué sucede o quién necesita una restauración en su matrimonio. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a otros que se encuentran tal vez en este proceso? Entonces, antes de comenzar, igual ahorita en los que vayan llegando, si no estás junto a tu esposo o tu esposa, la recomendación del día de hoy, les sugiero, les pido que se sienten con su esposo o esposa, ¿sale? Yo sé que algunos tenemos hijos, o tenemos ciertas actividades, pero pues ahora sí, hagamos tantito a los pequeños a un lado, que se sienten juntos, ya sea de uno al otro, pero que los matrimonios queden cerca, ¿sale, hermanos? Entonces, ¿qué hemos visto hasta la semana pasada, hermanos? ¿De qué se acuerdan? De nada. De los matrimonios, como en las escuelas de niños, ¿no? Hablamos de Jesús, Dios. Sobre relaciones en el matrimonio. El yugo desigual, hablamos de los deberes, la comunicación, hablamos de la soltería, ¿se acuerdan? Y bueno, hoy vamos a ver aspectos de la restauración matrimonial, pero eso no significa que a los que son solteros no les vaya a servir, porque lo que vamos a tocar el día de hoy va a abarcar justamente la etapa previa al matrimonio. Entonces, hermanos, antes de iniciar con el tema, ahí hasta abajo tal vez no se ve mucho, pero dice el deseo de Dios para nuestros matrimonios. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestros matrimonios si pensamos en la restauración matrimonial? ¿Qué creen que quiere el Señor de nosotros los casados? Es algo que vamos a empezar a analizar, y para esto, hermanos, vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos a la comprensión de este tema. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, todos reunidos para aprender de tu palabra. Que estos temas, Señor, sean de edificación para cada uno de nosotros y de confrontación a nuestras vidas. Que lo que aprendamos no solamente se queda en un conocimiento en nuestras mentes, sino que podamos llevarlo a la práctica. Que podamos cambiar lo que está mal en nuestro matrimonio. Y que podamos darnos cuenta, Señor, cuán grande amor tienes tú al darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Te doy gracias por los que nos ven por la transmisión, por los que aún no llegan, Señor. Cuida sus pasos hasta que lleguen con bien con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál creen, hermanos, entonces que sea el deseo de Dios para nuestros matrimonios? Vamos a leer nuestro texto base. Y vamos a poner ahí la pregunta para que ustedes y nosotros reflexionemos, hermanos. Es importante que recordemos las lecciones que hemos visto con anterioridad, y principalmente una que se dio en las lecciones de los jueves, hablando acerca del Sermón del Monte y algunas enseñanzas de Jesús. Pero vamos a leer Mateo 19, versículos 4 al 6. Cabe señalar que dentro de todo lo que hemos visto,
el objetivo en nuestro matrimonio, y parte de lo que ayer vimos, los que estuvimos en la cena de matrimonios, si recuerdan los que estuvieron, ¿cuál es la meta? Ser como Cristo, ser a la imagen de Cristo, esa es la meta. Pero para poder lograr esa meta, necesitamos nosotros como matrimonios una cosa. Leamos Mateo 19, versículos 4 al 6. Vamos a leerlo todos juntos, ¿listo? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son yo más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amado hermano, tú que estás casado, voltea y ve a tu pareja fijamente. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Mírala fijamente. Ey, échenles agua, espérense. Mírenla fijamente, hermano. Porque de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, lo que Dios desea de nuestro matrimonio es que vivamos con esa persona el resto de nuestras vidas. Mírala fijamente y te vas a dar cuenta otra vez. Con esa persona a la que estás viendo vas a pasar el resto de tu vida. Ese es el deseo de Dios. Los jueves, una lección del día jueves, vimos un tema acerca del divorcio. Los que han estado en esas lecciones, o al menos la escuchan. ¿Es lícito divorciarse? ¿Está permitido divorciarse de acuerdo a el deseo de Dios? Joven que nos estás escuchando, una vez que escojas a la persona con la cual te vas a casar, no hay vuelta atrás. Ya no puedes separarte de esa persona. Vas a vivir con ella el resto de tu vida. Y bueno, esto también lo vamos a ver en otra lección con más detalle, porque hay muchas implicaciones, hay muchos escenarios, muchas vidas o personas que hemos visto en esa circunstancia en las cuales pues ya se casó y ahora... Al momento que yo te dije esto, hermano, ¿qué sentiste? El hecho de que sepas que al ver a la persona con la que estás vas a pasar el resto de tu vida. ¿Qué estaré pagando, no? ¿O realmente es un motivo de alegría? Para algunos que aún estamos enamorados y hacemos lo mejor por estar, probablemente sí, pero no es el caso para todos, hermanos. No todos están preparados para, como lo vimos ayer, esforzarse, hacer un acto voluntario de amar a nuestra pareja. Y nada más para reforzar, amados hermanos, vamos a ver nuevamente unos pasajes donde confirma que el matrimonio es para toda la vida. No hay ni una sola razón legítima para divorciarse, al menos una. Hay una sola razón legítima para que tú te vuelvas a casar. Marcos 10, 11 al 12 dice: y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es un pasaje paralelo al texto que acabamos de leer. Jesús había sido tentado con una pregunta respecto al divorcio: ¿es lícito dar carta de repudio? Y Jesús les contesta con lo que leímos en en Mateo 19. En el principio no fue así. Varón y hembra los creó Dios. Y no hay decreto humano que separe al hombre. Aunque tú, hermano, tal vez conozcas a alguien que vivió juntos y ante el registro civil dijeron: pues hasta aquí llegamos, y firmaron su divorcio, delante del Señor siguen siendo matrimonio. Esa ley humana que te ampara legalmente, a los que se casaron por bienes mancomunados, pues dicen: pues mitad y mitad, nos divorciamos. Pero eso no significa que hay una razón legítima para volver a casarse. Y aquí lo confirmamos con lo que dice el Señor.
el que se casa con la mujer repudiada o el hombre que ha dado repudio, ambos cometen adulterio. Lucas 16:18 dice: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, también comete adulterio. Otros pasajes más, Romanos 7, versículos 2 y 3. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Ahí está la única razón legítima. Si el marido muere, ¿qué pasa? Queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Y por último, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 11. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué vamos a abordar en la lección del día de hoy, hermanos? Las lecciones que siguen, vamos a ver. Primero, ¿cómo es que las personas llegaron a la ruptura? ¿Cómo se dio, en dado caso, una infidelidad, como lo vimos en las lecciones con Israel Olivares, el adulterio, el divorcio? ¿Cómo es que las personas llegan a ese grado? Si ustedes recuerdan el día de su boda, al menos yo sí todavía la recuerdo, no fue hace tanto. El día que ustedes estaban, los hombres, delante del altar, esperando a que la mujer apareciera. ¿Cómo ese momento en otras personas se vuelve en que ya detesta a la mujer? Ese momento, ¿cómo es que del enamoramiento y en el matrimonio llegamos al punto de la ruptura? ¿Cómo es que llega el hombre y la mujer a separarse de la persona que decidió amar y confesarlo y hacer un pacto delante de Dios y delante de todos nuestros hermanos y decir: te amaré en las buenas y en las malas? Y llegamos a un punto de ruptura. Llegamos a un punto donde la relación terminó. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. ¿Cómo evitar llegar hasta ese punto? Las lecciones consecuentes, vamos a ver qué hacer en caso de que alguno de ustedes, algún matrimonio que ustedes conozcan, esté en este punto. Vivan separados, están en un proceso de divorcio. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, en esos momentos? Y vamos a tratar algunos temas tal vez un poco difíciles, porque si hablamos de la separación, ¿cuál es la mayor causa de la separación, hermanos? El adulterio, hermanos. Un gran porcentaje del por qué las personas se divorcian o se separan es el adulterio. Pero no solamente es eso. Para llegar al adulterio, vamos a ver algunos otros aspectos que nos llevan a eso. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo evitar una ruptura o grieta en mi matrimonio? ¿Cómo puedo hacer que esa llama no se apague y se mantenga durante todos los años que el Señor nos preste vida? Porque es fácil, hermanos, los que están casados. Hay hermanos que llevan 35 años, 40 años ayer. ¿Cómo le han hecho, hermanos? ¿Cómo le han hecho para no separarse? ¿Puede ser? Puede ser menguar. Digo, tenemos muchos ejemplos de nuestros hermanos que llevan muchos años. Pero así también hay hermanos o hermanas que sus matrimonios después de muchos años se desmoronaron. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver algunos principios o vamos a ver lo que la palabra nos dice respecto a esa unión matrimonial. Para los jóvenes, los solteros,
¿quién es su ejemplo a seguir en el matrimonio? Jóvenes solteros. Los que estuvimos ayer, nosotros ya tenemos una idea. Pero los jóvenes solteros, ¿a quién han visto como un ejemplo a seguir? O tal vez dicen, no, pues yo tengo un ejemplo mejor a no seguir. No, porque ese Olivares es tremendo. No, es que veo a los hermanos y no dan ganas de casarse. O como dice Pablo, ¿no? Les quiero ahorrar ahí unos problemillas, mejor no se casen. Y tiene razón Pablo. Sí hay problemas en el matrimonio, sí hay ciertas dificultades, pero joven, ¿quién es tu ejemplo? Tenemos que tener un modelo a seguir. Y el mejor modelo para nuestros matrimonios y para los que están solteros debe ser Cristo. Cristo es nuestro máximo modelo a seguir. Y los que han leído la Biblia sabrán, Jesús se casó. ¿Cómo Cristo entonces, si no se casó, es nuestro mejor ejemplo y modelo a seguir? Tenemos un pasaje, un pasaje dividido que vamos a estar estudiando hoy en la lección. Pero si se dan cuenta, Efesios 2:22, cuando habla respecto a cómo debe mantener la relación el hombre con la mujer y la mujer con el hombre, dice algo importante: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Y si nos quedamos ahí, hermanas, prácticamente ustedes tienen que obedecer en todo al Señor, a su varón, a su hombre. Y haría así, lo que Él diga es ley. Pero no dice eso. Dice que hay un ejemplo de cómo debemos de hacerlo. Deben de someterse a sus maridos como al Señor. Y los maridos les dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella. ¿Cómo debe de amar el varón a su esposa? Como Cristo. Como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ayer en lo que estudiábamos con nuestro pastor y con todos los matrimonios, veíamos cómo es importante el amor y cómo este amor no es simplemente un sentimiento o una emoción que digo, ay, es que hoy me siento muy enamorado y mañana amanezco y no, pues como que hoy lo odio, ¿no? Hoy como que no me cae bien. Es una decisión que va a implicar esfuerzo de nuestra parte para lograrlo. Y quien más demostró este esfuerzo fue Cristo Jesús. Así que, joven, si tú buscas tener un matrimonio como las películas coreanas que ya nos están invadiendo y esperas que bajo la lluvia llegue un tipo con su paraguas y te abrace, no va a suceder. Si tú esperas que en el elevador de la Torre JB te llegue a abrazar o estés por caerte y te agarre el amor de tu vida, si tú estás esperando, hoy tienes como ejemplo, no sé, vamos a decir, no, pues es que el hermano David trata muy bien a su esposa y la tiene súper bien consentida y le compra todo lo que quiera, ese es mi ejemplo a seguir, pero no trabajas. Y vemos nuestro enfoque es, quiero ser como ellos. Y no está mal, siempre y cuando vamos al siguiente punto. Sean matrimonios piadosos. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? 1 Corintios 11:1 nos da una idea, no de un matrimonio, pero nos da una idea o un principio a seguir. Pablo dice, sed imitadores de mí porque yo soy el más bueno de todos los apóstoles. Aunque fui el último, tengo más conocimiento y más unción. Por eso sean como yo. Sean imitadores de mí como yo lo soy, de Cristo.
Jóvenes y matrimonios, sigan el ejemplo de matrimonios piadosos. Ay, es que, no, es que el hermano Víctor, la verdad es que mis respetos, porque se lo lleva a la familia los domingos a la playa y se va a Cancún y se va de vacaciones, se los tiene bien cuidados, pero no vienen a la iglesia, no se congregan. Pero yo quisiera que mi matrimonio sea así. Yo quiero viajar por todo el mundo. Y los vemos una vez al mes, ¿no? Porque dicen, bueno, una vez al mes vamos a la iglesia y las otras 3, 4 semanas, pues hay que pasear. ¿Ese es un buen ejemplo para ustedes? Y supongamos, bueno, el hermano Víctor viene todos los domingos. Ya, perdón, hermano, ya lo agarré de conejillo de India. Pero trata bien mal a su esposa. ¿De qué le sirve al hermano venir todos los domingos si su trato a su esposa no es el que la Biblia nos enseña? Entonces, Filipenses 3, también 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis vosotros. ¿Por qué es importante esto, hermanos? ¿Cuántos de los que ya nos casamos sabemos qué hacer en cualquier momento? ¿Verdad que es difícil? Ahorita vamos a ver algunas implicaciones del pasaje de Efesios 5. Pero, hermanos, cuando tienes un problema, ¿a quién acudes? ¿Quién es tu ayuda en esos momentos difíciles? Debemos de tener un cuidado muy especial. ¿A quién te has acercado, hermano? Y principalmente, y esto es algo que a mí me ha ayudado mucho, el tener a un matrimonio que pues no me esté así como diciendo, oye, todos los días, ¿cómo vas? ¿Qué onda? ¿Si la estás amando o no lo estás amando? Pero ¿a quién le has rendido cuentas, hermano? ¿Cómo sabes tú que tu matrimonio está bien? No, pues es que no peleamos. ¿Te has dado cuenta si tu esposa se siente bien en tu relación? Hombres, porque somos hombres y se nos va la onda. ¿Somos más despreocupados, sí o no? Yo tengo mucho esa situación. Yo, en cuanto a los problemas, ofensas y demás, a veces me estreso el momento y se me olvida. Pero yo no le doy importancia. Pero mi esposa no es así. Y a veces me dice, es que no has platicado conmigo. Yo, ¿cómo no? Si te hablo todos los días. Si yo pregunto por ti, salgo del trabajo, voy por ti, te pregunto si estás bien, comiste, cómo te fue en la escuela. Pero nosotros somos más así de, no, pues no, yo no sé, yo estoy bien. Y mi esposa pues me abraza, dormimos bien, no hay problema. ¿Qué situaciones ustedes creen que son normales? Pero tal vez si se acercan con otro hermano, tal vez no lo sean. Si ustedes no han tenido esa oportunidad de abrirse con otro matrimonio, un matrimonio piadoso, que veamos que oran, que sirven al Señor, que se ve reflejado aún en sus hijos. Si nosotros nos acercamos a ellos, hermanos, vamos a tener una idea de si nuestro matrimonio va por buen camino o no. ¿Por qué, hermanos? Porque eso nos va a evitar ciertos tropiezos que se van a ir acumulando al grado de que pues en un punto va a estar tan fuerte que difícilmente se va a poder salir de ahí o va a ser muy complicado. Entonces, como repaso, hermanos, debemos de tener un modelo. Cristo es nuestro mejor modelo. Tal vez no me dé el tiempo de poder ver algunos pasajes o muchos de los pasajes en los cuales Cristo demostró su gran amor hacia el prójimo. Como ayer vimos cuando en Juan capítulo 13, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. O sea, el maestro
lavando los pies a sus discípulos. Si conocen el contexto, se sabe que el invitado es a quien le lavan los pies por tradición, por respeto. Sin embargo, aquí fue al revés y bueno, tenemos un contexto también totalmente distinto porque en ese momento Jesús sabía que iba a ser entregado. Pero hasta el último momento Jesús dio su vida por sus discípulos y no solamente en el punto de la cruz, también con ellos, porque vio por sus necesidades, vio por sus sentimientos, veló completamente por ellos. Entonces, Cristo es el mayor ejemplo y también aquellos matrimonios que han seguido los mandamientos del Señor son un buen ejemplo para nosotros. Entonces, hermanos, vamos a ver el punto número 2. Antes de que lo pongan en pantalla, vamos a ver algunos principios que están en la palabra y que, platicando con mi esposa y conociendo pues matrimonios cercanos que no conocen al Señor, pues nos hemos dado cuenta de que el no seguir estos principios puede complicar mucho la relación matrimonial. Vamos a hacer lectura de 3 pasajes. No van a estar en pantalla, entonces me gustaría que los podamos buscar entre todos. Y vamos a ver el primero, Efesios 5, 25 al 33. Vamos a ver Efesios 5, 25 al 33. Vamos a ver Colosenses 3, 19. Y la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Efesios 5, 25 al 33. ¿Lo tienen, hermanos? Olivares, ¿me puedes ayudar a darle lectura en voz de hombre? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, Colosenses, vamos a leer 3, 18 y 19. ¿Lo tienes, David? ¿Sí? ¿Me ayudas, por favor? Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Perfecto. Y por último, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se los leo. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no seáis estorbadas. Al menos de aquí vamos a sacar de estos pasajes vamos a sacar 4 principios o ideas básicas respecto a la relación del hombre con la mujer. Esto, el cumplirlo, nos va a ayudar a evitar una ruptura en nuestro matrimonio, el tener una grieta, el cual lleve al hombre o a la mujer, ya sea a la indiferencia, la infidelidad o el adulterio. Primero, en la siguiente diapositiva van a estar ahí los 5 principios esenciales. El marido tiene que amar a su esposa. Ese es el primer principio, el amor del marido hacia su esposa. Ahora, quiero que entendamos un poco
la diferencia. Estos, como tal vez en la Biblia no encontramos todos, pero hay deberes o responsabilidades que el hombre debe tener. Ya las vimos. ¿Cuáles son? Proveer, proteger, enseñar. Esas son como responsabilidades que el hombre debe tener hacia su mujer. Pero aquí Efesios nos está hablando de no solamente un deber, sino una acción, sino una determinación. Y es que el hombre debe de amar a su esposa. Vamos a ver eso y vamos a ver cuáles son las implicaciones de que el hombre ame a su esposa. Hermano, hermana, ¿cómo debe de amar el hombre a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia, pero Efesios nos dice más. Mujeres, ¿cuál es el principio para su relación? El respeto hacia su marido. ¿Y cuáles son esas implicaciones del respeto hacia su marido? Las vamos a ver. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El amor del marido hacia su esposa. Fíjense lo que dice Efesios 5:33. El versículo 33 es la finalización, la conclusión, el resumen de lo que vamos a ver en un momento. Pero le dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Ese es el principio, hermano. Ama a tu mujer. Y aquí vamos a interactuar todos, hermanos, antes de pasar a la siguiente diapositiva. De acuerdo a los pasajes que acabamos de leer, ¿cuáles son las implicaciones de amar a esa mujer? Ya dijimos una. Amar como Cristo amó a su iglesia. Ese es el primero. Esa es la primera implicación. Y de hecho, nos las ponen bien alta. O sea, con el primer punto ya nos las pusieron muy, muy alta. Varones, ¿están amando a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia? ¿Realmente lo están haciendo así como Cristo? Es difícil. No vamos a ser perfectos como Cristo, pero ¿lo estás intentando, hermano? ¿Qué tanto amas a tu esposa como para amarla de esa forma? Y no solamente eso. A ver, ¿qué otro aspecto de lo que vimos o leímos ahorita en estos pasajes? ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas? Además de que como Cristo amó a la iglesia, ¿qué otra cosa refleja el amor según el pasaje en Efesios? Oigan, varón, estoy confiando en ustedes. No me queden en mal. De manera sacrificial. De manera sacrificial. ¿Cómo es eso? Así como dice el mismo pasaje. Como Cristo amó a su iglesia y se entregó, no por obligación, sino a sí mismo por ella. Hermanos, ¿cómo es esta entrega hacia nuestras esposas? ¿Cómo podemos entregarnos a nuestras esposas? Aquí pasa algo importante. Que el esposo toma más en cuenta a la mamá que a la esposa. ¿Quién es la prioridad del marido? La mamá, porque pues la mamá fue la que dio la vida. A la jefecita santa pues no se le puede decir que no. Cuando tú desplazas a tu esposa y la tomas como una segunda, tercera o la última prioridad, ya no te estás entregando por tu esposa. A veces son detalles tan insignificantes tal vez para nosotros como hombres porque no tenemos esa sensibilidad hacia ellas. Pero cuando le damos prioridad más a alguien que no es nuestra esposa, ¿qué va a pasar? Va a empezar la tóxica, hermanos. Vamos a tener una esposa difícil. Vamos a tener una esposa que se va a empezar a dejar de preocupar por nosotros. ¿Por qué? Porque tu esposa dejó de ser tu prioridad.
Cristo se entregó por su iglesia, por todos nosotros que creímos o que íbamos a creer. Eso es una forma, hermanos, en la cual nosotros podemos y debemos entregarnos a nuestras esposas por amor, no por obligación. No, pues es que ya me casé, pues ni modo, me lo tengo que entregar. Es entregar todo lo que nosotros somos y tenemos, obviamente, con la meta que debemos tener en mente: que nuestras esposas se acerquen, nos asemejen más a Cristo. Y ese es otro de los incisos, otro de los principios que involucran o implican el amar a nuestra esposa para santificarla. Obviamente nosotros no tenemos ese poder de santificación porque no somos Dios. Pero sí nosotros podemos hacer para poder llevar a nuestra esposa hasta ese proceso de santificación. ¿Cómo es, hermanos? No sé qué tanta buena comunicación o relación tengas con tu esposa o qué tanta confianza para decirle: mi amor, estoy viendo que está siendo muy chismosita. Bueno, no se lo vamos a decir así, ¿verdad? Pero he visto que has hablado con ciertos hermanos, hermanas, y has dicho ciertas cosas que tal vez no sean correctas. ¿Qué tanto tú, hermano, estás acercando a tu esposa a que se dé cuenta de los errores que la Biblia señala que no debemos hacer o ser como cristianos? ¿Has tenido ese valor de confrontar en amor a tu esposa? Tal vez cuando está explotando en contra de los niños, cuando está explotando tal vez en contra de ti, por enojo, cuando tal vez sea muy exigente tu esposa con ciertas cuestiones tal vez materiales. ¿Tú le estás guiando, hermano? ¿Le estás enseñando en amor cómo debe de comportarse tu esposa? Si tú no la ves orar, le has dicho: mi amor, no he visto que ores, ¿qué onda? No te he visto agarrar tu Biblia y leer la palabra. ¿Lo has hecho, hermano? Porque para ser sinceros, ¿sí o no pasa al revés? A veces la esposa es la que le está diciendo al varón: vamos a la iglesia, vamos a la oración, vamos a esto, hagamos aquello. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del varón. Pero hacerlo, ¿por qué? Por el principio del amor. De esa forma nosotros vamos a demostrar el amor hacia nuestras esposas. Otro principio, también de ahí de lo que vimos en Colosenses o en Efesios, y es algo que también vimos ayer. Dice que tenemos que amarlas como a nuestros propios cuerpos. ¿Quién de nosotros no cuida su apariencia? No cuida su cuerpo. Hablando de comida, por ejemplo, ¿quién se echa a comer? ¿Quién se come la comida ya echada a perder? Nadie de nosotros creo que se atreva a hacerlo por voluntad propia. Nosotros como personas, como hombres, no nos golpeamos a propósito, nos aventamos de un puente, de hecho algunos tal vez somos hasta temerosos, ¿no? Hay quienes ven tantita sangre y hasta se desmayan. Tratan de ser cuidadosos con esas cosas. Entonces, una forma de demostrar el amor hacia nuestras esposas es cuidarlas como cuidamos nuestros propios cuerpos. Colosenses también nos da otro principio: de forma comprensiva. ¿Somos comprensivos realmente con nuestras esposas? A veces nuestras esposas pasan todo el día en casa, cuando tienen hijos, y son hijos pequeños, los que han tenido bebés. ¿Qué tan fácil es cuidar al bebé? ¿Qué tan fácil es cuando tú tuviste una jornada de trabajo muy complicada
Tu esposa se la ha pasado cuidando al niño todo el día. El niño llora, come, vomita, llora, se vuelve a hacer. Y en la madrugada se para 2, 3, 4 veces porque hay que darle de comer. ¿Qué tan comprensivo eres para tú decirle a tu esposa y después de una desvelada en la madrugada y que le digas, mi amor, ya me voy, ¿dónde está mi lonche? No, es que la responsabilidad de mi esposa es prepararme lonche. Ella tiene que ver por la casa. Y si no está mi lonche, entonces no estás cumpliendo. ¿Qué tan comprensivos somos nosotros para amar a nuestras mujeres? Cuando se acerca su periodo, no, es que tenías que avisar antes. Y está de malas por cambios hormonales. Está con dolores. Y, ay, mujer, tómate una pastilla y ya no estés chillando. Somos comprensivos con el dolor, con las emociones, con lo que está pasando en nuestras esposas. Porque el mismo Colosenses está otro principio. Dice que hay que cuidarlas por lo frágiles que son. Porque son mujeres. Contrario a la idea del mundo, donde no, es que las mujeres también pueden cargar el garrafón. ¿Pueden hacerlo, hermanas? Claro que pueden hacerlo. Pero a ver, carguen 10 garrafones en un momento. ¿Se van a fatigar, sí o no? No digo que no lo puedan hacer, pero la estructura de la mujer no está diseñada para esos trabajos rudos o pesados. Al menos, no sé si han visto ejemplos en internet de, por ejemplo, personas que levantan pesas y hacen competencia. No, bueno, es que la mujer y el hombre llevan años en el gimnasio y empiezan a hacer una competencia de ver quién levanta más. Y llega un punto donde el hombre, lo que levanta la mujer, el peso más grande que levanta la mujer, el hombre lo levanta sin problema. Y ambos se prepararon, ambos están trabajando en su físico para poder levantar el peso. Pero el principio que acá nos da Colosenses es: tu esposa, varón, es frágil. Tu esposa no es, nosotros decíamos, ese tarro grueso. Dice, es un vaso frágil. Es delicado y debes de cuidarlo. Y también nos dice primer carta de Pedro, y no sean ásperos con ellas. Tiene que ver también con el mismo principio de la fragilidad. ¿Cómo te diriges a tu esposa? Oye, vieja, ya llegué. ¿La tratas con cariño? En el momento no solamente en el momento que todo está bien, cuando te enojas, ¿cómo te diriges a ella? Esas son cosas, hermanos, que nosotros como varones debemos de cuidar para evitar dañar nuestro matrimonio con nuestra mujer, nuestra relación hacia ella, porque eso es algo que debemos de cultivar todos los días. Si no lo estás haciendo, hermano, muy probablemente vas por un mal camino y estás orillando a tu esposa a alejarse de ti. Pero ya fue mucho contra los hombres, ¿no? Ahora vamos a voltear la página. Mujeres. Efesios 5:33 en la parte final dice: y la mujer respete a su marido. Ese es el resumen de todo lo que dijeron antes. ¿Qué tienes que hacer hacia tu marido, mujer? Respetarlo. Hay una película que nos gusta a nosotros mucho de un toro llamado Ferdinand. Y hay una escena donde sale el torero, que es en el primero. El cuate lo recibe así como una granja de toros, porque quiere su toro para hacer su último evento. ¿Y qué hace cuando uno se encuentra a otra persona por primera vez? ¿Es normal saludarlo, no? ¿Qué tiene de malo eso? Eso es un saludo. Pero en la película dice, ¿sabes qué? Lo voy a saludar. Dice, yo no toco, dice, porque mi cuerpo, mis manos son mi instrumento. Y el otro le contesta, discúlpeme, señor, pero no quería faltarle al respeto. Y el torero le dice, aún así me sentí irrespetado. Mujer, ¿tú respetas a tu marido? Sí, claro.
¿Sí, verdad que sí, mi amor? Estás cacheteando. Tú di que sí. ¿Respetas a tu marido? ¿Lo respetas realmente? ¿Has platicado con tu marido respecto a ese aspecto? ¿Tu marido siente que tú lo respetas? Porque ahorita con el movimiento del feminismo y de que el empoderamiento de las mujeres, pues sucede que a veces las mujeres dicen, no, pues es que no tengo por qué pedirle permiso a mi esposo para todo. Y es en un sentido real, o sea, tampoco decir, oye, mi amor, ¿puedo ir al baño? Tiene que ir al baño, ¿no? No podemos exagerar en cuanto al respeto. Pero si hay mujeres, y vi un video que así, la verdad es que me dije, llega el hombre del trabajo y le pide una quesadilla, no sé si ustedes ya lo han visto, y la mujer con groserías, ahí está tu quesadilla, y déjame en paz, quiero dormir. Y el vato le dice, pues es que vengo de trabajar, nada más quería una quesadilla. Tal vez nosotros podamos ser comprensivos, ¿no? Decir, bueno, sí, tal vez sí está descansando, no sé qué pasó en su día y puedo yo hacérmela, a menos que no sepas cocinar y se te queme. Pero, mujer, ¿respetas a tu marido? De acuerdo a lo que vimos en Efesios 5, ¿cuáles son las implicaciones del respeto de la mujer hacia el hombre? Sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? ¿A poco ustedes se le ponen rebeldes a Dios? A Dios no, porque no puedo, pero mi marido sí, porque sí se deja. También nos habla acerca de su conducta, porque dice que a través de su conducta va a ganar a los incrédulos. A veces no nos damos cuenta, y esto no quiere decir, hermanas, que las que son extrovertidas y que les gusta, pues son más vivarachas y hablan más, no significa que dejen de serlo. Más bien se refiere a su conducta hacia su marido y hacia los demás. Cómo se comportan hacia la persona del sexo opuesto. Y menciona otro aspecto, que tampoco, fíjense, les fue mejor a ustedes. Porque habla acerca del excesivo cuidado de su apariencia externa. Cuando les dice que no se vistan con peinados ostentosos, ni con lujos, cuidando la apariencia externa, sino que se fijen más en ¿qué? En lo interno. ¿Cuál es el problema en nuestro matrimonio con las mujeres? No es que nos arreglen, se ven bonitas arregladas o no. Que la queratina, que las uñitas, que sus cremitas para que no se vean las manchitas del sol y todo eso que practican a veces hasta con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando hay un excesivo cuidado? ¿A poco regalan los productos? Si sí, díganme dónde para aprovechar. Y eso hace que la mujer le exija al marido, es que necesito plata, 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 plata. Porque me quiero comprar esto. ¿Quieres verme bonita? Dame para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Ya se nos terminó el tiempo, hermanos. Pero, ¿qué necesitamos? Tanto hombres como mujeres. Ahora, esto último, aquí no dice que la mujer debe amar a su marido, ¿sí? ¿Pero hay que hacerlo? Sí. Aquellos que estuvimos el día de ayer, ahí vamos a ver si podemos mandarles el resumen. Pero como cristianos, como creyentes, tenemos un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo los he amado. Estás obligado por un mandamiento a amar a tu esposo, a tu esposa. Principalmente porque en los principios hacia la mujer no lo menciona. Y por último, ¿cómo puedo yo cumplir esos principios, hermanos? No, pues es que ya lo sé, pues ya el hermano ya los dijo. Es posible que nosotros cumplamos esos principios, esa fortaleza.
Ay, por ahí creo que las puse al revés, ¿verdad? Pero como primer punto, el temor a Dios es necesario para tener un hogar estable. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si un matrimonio no busca a Dios, no va a querer amar a su esposa. Y la esposa no va a querer mostrar respeto ante su esposo. En el mismo capítulo de Mateo 19, en el versículo 8, cuando Jesús les preguntan si era lícito dar carta de repudio, cuando Jesús les explica que en el principio no fue así, más adelante les dice por qué se les permitió el divorcio. ¿Y por qué fue, hermanos? Por la dureza de su corazón. Tenemos que trabajar con la dureza de nuestro corazón para poder acercarnos a nuestros esposos, a nuestras esposas. Y por último, dentro de la búsqueda espiritual, me gustaría solamente tocar un versículo para poder finalizar. Y es primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 7 y 8. Esto es para también los jóvenes. Dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Joven, si tú deseas casarte y no te estás entrenando, disciplinándote para la piedad, muy difícilmente vas a poder lograr cumplir los mandamientos del Señor. Muy difícilmente vas a poder amar a tu esposo como la Biblia desea que lo ames. Muy difícilmente va a ser para ti sujetarte a tu marido. La disciplina, así como el amor, para entrenarnos hacia la piedad, requiere de un sacrificio, requiere de una voluntad de nosotros. Y si podemos decir otro principio para aquellos jóvenes que quieren casarse, aparte de todo lo que ya vimos, si tú no te estás entrenando para la piedad, no busques casarte. No porque no puedas, sino porque va a ser muy doloroso y muy difícil llevar un matrimonio en rencilla. Un matrimonio que muy seguramente va a terminar en separación. ¿Por qué? Porque lo que rige o la base del matrimonio no es el amor, no es el respeto, sino nuestra relación con el Señor. Nosotros, casados, si no hemos establecido esa relación con el Señor, si la hemos sobrellevado así como que pues leo una vez a la semana, tal vez oro al Señor de vez en cuando, si nosotros lo hacemos de esta forma, ten por seguro, hermano, que va a haber una puerta por ahí para el enemigo, para el pecado, y que va a empezar a tentarte. Vas a empezar a dejar de amar a tu esposa porque lo vas a ver como una carga. Y vas a dejar de respetar a tu marido porque vas a decir: eso es muy machista, necesito mi libertad. No puedo estar sujeta solamente a lo que mi marido diga. Hermanos, ya nos pasamos del tiempo, pero si tienen preguntas también en esta última sección, vamos a abordarlas. Hoy vimos un paso previo, hermanos, antes de llegar a ese proceso de restauración. La próxima semana vamos a ver qué pasa cuando ya hubo ese problema difícil o ya estamos separados. El Señor puede restaurar nuestro matrimonio, pero vamos a ver qué necesitamos hacer. Y bueno, hay muchas implicaciones, hermanos. ¿Alguna duda o comentario? ¿Preguntas? ¿No? Bien, hermanos, pues damos por terminado. Tenemos unos minutos para desayunar aquí en la cafetería, hermanos. Dios los bendiga.